calentamiento global y el cambio climático? Esa es una pregunta que me gustaría que se la llevaran para reflexionar. Para poder decirnos y respondernos a nosotros mismos si el calentamiento global y el cambio climático nos está afectando, necesitamos analizar, reflexionar en algunos aspectos de nuestra vida. Y uno de ellos son el daño que se está dando a lo que es la flora, la fauna. Hay la misma cantidad de animales que sus padres cazaban cuando ustedes eran niños. Tienen las mismas variedades de plantas que antes recolectaban y que sembraban poco. También tendrían que ver si la economía familiar es mejor o se ha visto afectada, ¿verdad? Tendrían que preguntarse también si tienen empleo como tenían antes en las producciones o ahora el empleo es de mayor trabajo y menor salario. Entonces son preguntas las que tendríamos que hacernos. También ver si el clima está lloviendo en la misma época que llovía antes o ahora llueve menos o llueve más en otras estaciones. También tendrían que preguntarse qué usos y costumbres ancestrales han cambiado, han dejado de utilizar y le han abierto la puerta a los químicos. No los empresarios, sino ustedes mismos en su producción. Los empresarios, ni decirlo, ¿verdad? Ellos solo producen con químicos y deterioran el medio ambiente. Pero también es una pregunta que tendríamos que hacernos todos. Tendríamos que revisar, analizar un poco más cómo estamos viviendo para respondernos si nos está afectando o no nos está afectando el calentamiento global y el cambio climático. ¿Qué impacto está teniendo a sus vidas? Ustedes tendrían que responderlo si me dicen de que ahora no hay agua, donde antes el agua era abundante, cristalina y se podía hasta beber, y ahora los ríos están contaminados. Entonces, más que respuestas, tendrían ustedes que observar la vida de ustedes, cómo ustedes están viviendo y cómo vivieron sus padres cuando eran niños. Pero en este sentido podemos ver lo que ya está sucediendo en Guatemala. Y sin embargo, como somos parte del mismo planeta, lo que le afecta al otro lado del mundo nos afecta a nosotros también. Y lo que aquí afecta a los habitantes del resto del planeta. La casa de todos nosotros es el planeta Tierra, que tiene un tamaño, ya no va a crecer, ya no se va a estirar, ya no se va a hacer más grande, ni va a tener más agua, ni va a tener más tierra. ¿De quién son las tierras de Guatemala? ¿De quiénes son? A ver, ¿de quiénes son? De los ricos. ¿Serán de los ricos? Son de nosotros. Las tierras son de nosotros, que nuestros abuelos nos lo heredaron. Por lo que nosotros tenemos ese gran derecho y esa obligación de defender estas tierras ante todos estos megaproyectos. Miren, jóvenes, de mi parte yo estaría de acuerdo que las hidroeléctricas se instalaran, pero la administración sea realmente una administración con transparencia, que en Guatemala haya gobierno que cuando van a obtener la riqueza vayan a las comunidades, resuelvan las necesidades de las familias. Hay un ejemplo claro en la represa Chizoy. No tienen las familias energía eléctrica y viven alrededor de la gran represa. Eso es la realidad de Guatemala actualmente. Entonces, el preguntarle a la compañera, ¿qué amparos vamos a poner ante el Congreso de la República? Si sabemos que los que gobiernan Guatemala son los millonarios, pero si nosotros no nos organizamos, ¿quién lo va a hacer entonces? Nosotros nacimos jóvenes y señoritas, les pedimos de que unámonos, pues, transformemos esta Guatemala que tenemos actualmente, porque si esperamos de los de allá arriba, les aseguro que eso nos va a seguir pisando desde arriba y nunca vamos a levantar. Gracias. Nos equivocamos al decir que la tierra ya no es nuestra. Estamos entonces en una total equivocación. ¿Qué hay de todo el oro, de todas las riquezas que se vinieron a llevar en 1524? ¿Qué hay de 5 veces nos han despojado y nuestros abuelos han pagado con sangre todo ese saqueo? Entonces prácticamente nosotros tenemos pagado 5 veces estas tierras.
Por ende, nos pertenecen por legitimidad y por toda la riqueza que se vinieron a llevar en 1524. Todo el oro que se llevaron para España, prácticamente tenemos comprado 5 veces estas tierras por lo que nos pertenecen. Muchas gracias. Porque nosotros somos los que sufrimos las graves consecuencias de lo que la gente que no tiene conciencia en sembrar lo que no nos trae producto. Entonces, ¿cómo se debe incentivar a los jóvenes para que verdaderamente tomen conciencia en lo que está pasando? Estamos educando a nuestros hijos y a nuestros nietos, ¿verdad? ¿En qué hemos nosotros reflejado de cómo le hemos compartido la historia de lucha? Porque estoy segura que de los adultos que están aquí, muchos tienen una historia de lucha. Entonces, ¿cómo nosotros también educamos a nuestros hijos y a nuestras hijas? También el sistema educativo no depende solo de la familia, depende de la sociedad en la que nos desenvolvemos. Y maestros, autoridades comunitarias, padres, madres de familia y todo el entorno social somos los responsables de la educación de los hijos y de las hijas. Obviamente que Guatemala es uno de los países que más leyes tiene ambientales, ¿verdad? Aprobadas, publicadas en el diario oficial. Sin embargo, así como esa cantidad de leyes que tiene, tampoco se cumplen, porque se pide y se controla a las poblaciones comunitarias en la tala de los recursos, pero no a las grandes empresas que deforestan totalmente por los monocultivos. Y toda esa situación y esa lucha tendríamos nosotros como adultos también que ver de que tanto en la escuela, en nuestra casa, en la sociedad en que nuestros hijos crecen, conozcan esa realidad. Entonces, esto es obviamente que no son únicamente las poblaciones. Las poblaciones, según las estadísticas, son las que menos impacto hacen al medio ambiente. Sin embargo, estamos inmersos en un área donde son las fincas y los monocultivos los que producen los mayores impactos. Pero también preguntémonos nosotros, ¿verdad? ¿Cómo es que esas plantaciones han llegado? Yo trabajo en un área que es en el Champerico. Hace 2 años se hizo una consulta contra la minería de hierro. Sin embargo, no nos dimos cuenta, me incluyo ahí, que mientras se estaba haciendo toda esta lucha, entró la caña de azúcar. Y ahora las comunidades no tienen agua, porque la caña de azúcar utiliza 24 horas al día, los 7 días de la semana, la poca agua que tenía el municipio. Entonces, esto es una lucha constante, es un trabajo de siempre, no es un elemento, sino que es un conjunto de elementos los que tenemos que tener nosotros día a día atentos para poder mantener una vigilancia y cuidar que los recursos, como lo han hecho las comunidades de esta parte del país, no se deterioren más. Y esta es la famosa bestia, ¿verdad? Que en el último tiempo, todos casi alguna vez hemos visto esta foto, trasladaba a los migrantes con cierta seguridad hacia la frontera estadounidense. En este momento ya no. En este momento el crimen organizado para ese tren a medio camino, escoge a quienes va a comprar y los baja del tren a mano armada. Esos jóvenes son obligados a aportar droga hacia Estados Unidos para que puedan llegar más o menos libres. Y si se niegan a eso, pues imagínense, la mayoría de ellos han desaparecido o muertos los que se han negado. Otra de las estrategias que utiliza el gobierno de Guatemala para disminuir o para quitarle fuerza a nuestra resistencia y a nuestra defensa es la división. Logran meternos ideas y esto también es muy claro porque, como decía hace rato, hay comunitarios que están a favor y otros que están en contra de estos proyectos. Pero para contraatacar esta estrategia nosotros debemos organizarnos. Primero, que haya equidad de género, porque es muy importante que entre hombres y mujeres nos tratemos igual y sepamos que nuestro trabajo tiene un valor equitativo. Por supuesto que en otros términos, en trabajos físicos podría ser diferente, pero nuestra capacidad intelectual es igual, es la misma.
Y también tiene que haber equidades de participación en juventudes y participaciones de líderes comunitarios adultos, porque esta es una de las situaciones también que se dan, que muchas veces por ser jóvenes nos apartamos, que muchas veces por ser jóvenes quisiéramos hacernos ajenos a esta situación, sin darnos cuenta que esta situación podría afectarnos ahora y más adelante. Pero luego nos preguntamos por qué es que el gobierno insiste tanto en penetrar nuestra barrera de defensa del territorio y obtener lo que quieren, que es básicamente la extracción de los recursos naturales. Fíjense, jóvenes, que en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, los países que estaban desarrollados, que quedaron bien después de todo este problema que hubo, crearon dos entidades muy poderosas económicamente hablando, una que es el Fondo Monetario Internacional y otra que es el Banco Mundial, las cuales otorgan préstamos cada año o cada periodo de gobierno a los gobernantes que se eligen. Esto con intereses muy grandes, asegurándose de que los gobernantes no tengan la capacidad de pagar estos impuestos. A cambio de esto, los gobernantes firman un pacto en donde autorizan la extracción de los recursos naturales. Esto es bien importante que lo sepamos porque no lo sabemos, por eso muchas veces caemos en el engaño. Entonces, los gobernantes firman este pacto de extracción de recursos naturales y como saben que los pueblos que están en vías de desarrollo o que ni siquiera se acercan al desarrollo no pueden pagar, no les queda de otra que darles permiso o darles entrada a que vengan a extraer los recursos naturales, y es lo que pasa ahora, que en lugar de cuidarnos la seguridad que nosotros pagamos con nuestros impuestos, cuidan los intereses de esos gobernantes. Pero a todo esto, como decía, jóvenes, el gobierno plurinacional se constituyó en base de una organización política fuerte, y es lo que todos deberíamos hacer, porque sin organización no podemos hacer nada. Podemos juntarnos manifestando, pero si no tenemos una organización política sólida, no vamos a lograr muchos resultados. Y por eso les digo, como jóvenes, realmente es tan importante que ustedes se involucren, es tan importante que ustedes comiencen a darse cuenta de la realidad en la que estamos viviendo. En Santa Eulalia estamos tratando de organizarnos como jóvenes, pero es tan difícil. Déjenme contarles que uno de los alcaldes, un alcalde de allá del territorio Jacopal, que pretende postularse nuevamente o que se está postulando nuevamente, llegó a ser alcalde gracias al esfuerzo de muchas mujeres que fueron convencidas, porque esas mujeres recibían su bono solidario y todos esos programas sociales que se crearon en el gobierno anterior. Pero como estas mujeres ya se dieron cuenta que no tienen beneficio alguno y que ya no van a volver a apoyar a este señor, ahora este señor está convenciendo a los jóvenes. Fíjense nada más. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta de las estrategias que utilizan estos tipos contra nosotros, hacia nosotros, y que únicamente quieren aprovecharse de nosotros. En nuestras manos está, nosotros no somos el futuro de Guatemala, nosotros somos el presente, y nuestro trabajo inicia aquí y ahora. La defensa de nuestros derechos no es el único trabajo que tenemos, es la defensa del territorio. Entonces, espero que les haya quedado, que hayan obtenido un poquito de información. Debemos organizarnos y defender nuestro territorio, nuestros derechos y nuestra vida, porque por eso nos estamos organizando. Y si tienen dudas o preguntas, ahora es cuando podrían lanzarlas. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno plurinacional? De pronto es otra organización más, de pronto es otra instancia más. El gobierno plurinacional es simple y sencillamente el procedimiento ancestral de autogobierno.
Es decir, aquí no estamos pidiéndole permiso ni al Congreso de la República, ni al organismo judicial, ni al organismo ejecutivo, si nos permiten o no nos permiten autogobernarnos. Es nuestro autogobierno. ¿Por qué? Han pasado 490 años y este sistema no ha sabido gobernarnos. Al contrario, ha sabido desgobernarnos. Es decir, ha disminuido la calidad de vida de nuestros pueblos durante 490 años. ¿Vamos a seguir viviendo para que se disminuya la calidad de vida o hay que pensar en elevar la calidad de vida de nuestra gente? Es responsabilidad de nuestros pueblos buscar de nuevo los mecanismos que puedan garantizar una mejor forma de vida de toda nuestra gente. No solo de la gente, sino que también los otros elementos. Se decía, dice hoy, ¿será que todavía vemos los animales que se veían hace 20 años aquí? Ya no hay. La participación de las comunidades es defender su derecho, su territorio, para hacerlo, porque no es posible también de que de allá mandan contingencias de policías o soldados para saquear a nuestra gente, preguntando o solicitando su derecho. Pues, yo digo esto porque es necesario que la población exprese, que manifieste lo que verdaderamente está afectando a nuestro municipio. Más que todo es incentivar a la juventud de que no tenemos que dejarnos demostrar quiénes somos a la defensa de nuestro territorio, porque no es posible que tanta la tala de árboles como lo que estamos viendo hoy en día, que ya nos está dando muchos cultivos en nuestro medio. Entonces, gracias a la licenciada que viene de Huehuetenango, ha demostrado que su pueblo está más organizado y demuestra esa organización conjuntamente, porque de esa manera el pueblo puede salir de lo que está hundido, porque si nosotros no nos expresamos, no nos manifestamos, siempre nos van a seguir dando a todos con el dedo, como nos lo hacen, porque hay muchas autoridades que sí verdaderamente son comprados, ya no se sienten que fueron elegidos por el pueblo, sino que lo toman el poder personalmente. Gracias.